Bueno, muy buenos días chicos y chicas. Hoy vamos a dar inicio a la lección número 5. Espero que lo expuesto anteriormente sirva de algo. Yo sé que uno se toma un tiempo, hay veces estos temas interesan, hay veces no, pero bueno, uno hace su parte, uno los expone con mucho afecto a fin de que la gente los tenga en cuenta, porque esto del humanismo nos parece que el ser humano necesita nuevas referencias, otros parámetros, nuevos puntos de vista para que el ser humano pueda actuar de una forma distinta, porque los valores actuales están ya completamente desgastados. Entramos a otro mundo, estamos en el 2021, en el siglo 2021, entonces ya han pasado muchas cosas y tantas valoraciones que hay sobre la sociedad del ser humano ya no sirven. Fíjense ustedes cómo ahorita estamos influenciados por una generación decadente, una generación que quiere imponernos cosas que ellos ya vivieron. Es el caso de los gobiernos, es el caso de muchas instituciones, también de muchas religiones, que quieren imponerle a la gente, imponerla. Y no solamente se quedan imponiendo a la gente, sino le generan temor y las amenazan. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema muy, pero muy importante, conocido como los principios de la acción válida. Esto de los principios son como leyes. Se me ocurre ahorita poner un ejemplo, no sé si se acomode. Es como vas a hacer un conteo de una numeración matemática, comienzas con el uno. Como el principio es algo como que no es móvil, no es algo muy móvil. Es una cosa casi inamovible, un principio. Hay principios en la física, hay principios en la química, hay principios universales, digamos, la ley de gravedad es un principio de gravedad. Es una cuestión que se denomina de esa manera. Bueno, son cuestiones literarias. Los principios de la acción válida, ustedes ven ahí unos dibujitos con unos muñequitos, animalitos de colores. Esto lo hemos venido colocando en todas las instituciones. Hay veces la gente lo lee, otras veces no lo lee. Generalmente mi apreciación es que son poco indiferentes, tal vez me equivoque. De todas maneras, estos principios sería bueno implementarlos y ponerlos en práctica en la vida diaria porque son de gran utilidad. Esto de los principios tiene que ver también de pronto con esas producciones antiguas conocidas como fábulas, el caso de Esopo, el caso de Calila y Digna, tantas producciones que se han venido haciendo que tienen que ver por medio de cuentos, hacerle dar a entender al ser humano que puede cambiar, que puede modificar, porque siempre tienen un carácter de enseñanza. Los principios que aparecen en la antigüedad, en el caso de Sopo, las fábulas y muchos otros fabulistas y también producciones de cuentos, que el cuento no solamente es esa narración de lo que pasa, que es muy interesante, sino que trae un mensaje, tiene un trasfondo, tiene un mensaje donde la gente dice, ah, yo debería hacer esta cosa, debería hacer la otra, etcétera, etcétera. Entonces, esos principios de la acción válida, ¿qué pasa con la sociedad actual? Esta sociedad actual se rige por algunas producciones del proceso histórico, en el caso de la justicia, por ejemplo. Hay una elaboración de códigos, donde código número uno, donde se fundamenta todo la regulación social, el caso del derecho. Entonces crean todos estos códigos y se van rigiendo por eso. Si ustedes se dan cuenta, continuamente salen artículo 1 del año no sé qué, que el gobierno, que el Congreso, que no sé qué, son como mandatos que quedan como cosas fijas para que la sociedad se pueda referir a esos códigos en caso de acciones diversas, por supuesto. También lo vemos en las religiones. Las religiones hay unos, el caso de algunas religiones, en el caso de la religión católica hay unos mandamientos. En el caso del Islam, creo del budismo hay como unos preceptos, algunas cosas que sugieren, pero que no son universales. En el caso de la religión católica, por ejemplo, no es una cuestión universal. Para unas culturas aplica, para otras no. El caso, digamos, de la gente que se ha procesado en el Asia, en el África, en América del Sur, son distintas expresiones culturales y de acuerdo a esa expresión cultural se hacen determinados códigos, determinadas referencias. Vemos, por ejemplo, el caso de Moisés.
¿Qué pasa? Moisés, en definitiva, fue un gran legislador donde estaba llevando 40.000 judíos a la tierra prometida. Entonces tenía que hacer como unos códigos, como algo de referencia para que la gente tuviera un comportamiento adecuado durante esa larga travesía y sobre todo una travesía que fue tan dura y tan complicada con el pueblo judío. Entonces, nosotros hablamos cuando alguien va a hacer algo y dice, uy, no, 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 yo no hago eso porque es pecado, no sé qué, yo no robo porque me meten a la cárcel. Como que siempre el ser humano está como ya grabado psicológicamente con esos códigos externos que ha aprendido desde niño y eso condicionan su acción. Lo interesante de la acción válida es que no se refiere a preceptos, no se refiere a mandamientos, no se refiere a obligaciones, no se refiere a ideologías. Lo interesante de la acción válida es el registro de la acción, lo que tú sientes cuando actúas, cuando haces una acción externa hacia el otro, porque el acto moral del ser humano termina siempre en otro. Lo insulto, le pego, lo trato bien, hago una cosa, hago la otra. Entonces cada vez que tú lanzas una acción al mundo tienes un registro, sientes, como que, uy, esto lo hice mal, uy, esto lo hice bien, qué sé yo. Entonces estos principios tienen que ver con el registro de la acción humana y sí son universales, porque todos los seres humanos tienen pensamiento, sentimiento, acción, y todos los seres humanos son influenciados por las sociedades, todos los seres humanos experimentan dolor físico, experimentan sufrimiento mental. Entonces estos principios son válidos para todas las culturas. Claro que no pretendemos imponerlos, hay unos principios en el África, en el Asia, y fantástico, muy bien. A mí me parece que lo interesante de todas estas cosas que hemos venido hablando, el caso de los mandamientos, de diferentes producciones de diferentes religiones, es ser consecuente. ¿Eres cristiano? Sé un buen cristiano. ¿Que practicas el budismo? Sé un buen seguidor de Buda y pone en práctica. ¿Que eres maometano? Perfecto, maravilloso. Y si eres ateo, entonces que seas un ateo profesional y que seas consecuente. Aquí lo que interesa es el registro de la acción, lo que tú sientes cuando haces algo. Yo creo que todos hemos tenido en la vida alguna vez algunas experiencias que tú haces una acción, algo y dices, uy, uy, qué vaina tan chévere, como que quisieras volverlo a repetir, sientes una satisfacción enorme, quisieras repetir esa acción porque sientes que esa acción te hace crecer, te hace mejor persona. Entonces estos principitos, como digo yo, los principitos son para tenerlos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Hay veces uno los puede aplicar, otras veces no. Y con el tiempo va uno mirando, va leyendo los principios, va estudiando estos principios muy libremente y los va aplicando en la vida diaria. Entonces estos principios tienen que ver, este primer principio es el principio de adaptación. Ese es el principio de acción y reacción, de la acción oportuna, de proporción, de conformidad, del placer, de la acción inmediata, la acción comprendida, la acción de libertad, de la solidaridad, de los opuestos y el de la acumulación de las acciones. Entonces hemos hecho una pasada muy general indicando cada principio para qué sirve. Aquí no aparece anunciado lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, en el principio número 1, el principio de adaptación, ir contra la evolución de las cosas es ir en contra de uno mismo. ¿Qué pasa? Que uno generalmente cuando está involucrado en diferentes situaciones, desde luego que esas situaciones tienen su proceso, eso es lo que se llama la evolución de las cosas. Pongo un ejemplo de una relación con la pareja. De una relación con la pareja, la quiero mucho, estamos muy bien, pero de repente por una cosa u otra esa relación se rompió, se diferenció. Entonces esa es la evolución de las cosas, se ha dado eso. Entonces se trata de que yo me acomode, pese a eso que es tan desfavorable, tan negativo, pueda sacar provecho de eso, no hay en contra, sino que me sirva esa situación para aumentar mi crítica, mi autocrítica, mi reflexión, para que ese problema lo pueda integrar, lo pueda asimilar bien y no ir en contra es hacer lo opuesto,
enojarse, tener actitudes compulsivas con el otro, violencia, todo este tipo de cosas. Fíjense ustedes ahorita con esto de la pandemia, con esto del COVID, fue una situación de la evolución de las cosas, no es la cuestión más evolutiva, desde luego porque ataca al ser humano, pero esta evolución de las cosas que comenzó a afectar a toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con este principio de adaptación? ¿Me adapto o no me adapto? No quiero decir con esto que uno se adapte a todo. Hablo de una adaptación creciente donde uno, con su actitud, influencia a los acontecimientos, pone su punto de vista y como digo, trata uno siempre de sacar lo favorable. Entonces, en este caso, ir en contra de la evolución de las cosas sería tomar una actitud desesperanzadora, negativa, una actitud y una postura mental sin fe, sin esperanza, llamémoslo así, a decir, bueno, está, se presentó esta situación, va a haber un problema, entonces hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y comenzar a ver las cosas positivas, porque las crisis traen cosas positivas también. Es gracias a las crisis y a los acontecimientos que le han ido sucediendo al ser humano que este ser humano avanza. Por ejemplo, antes se moría media población de Europa de escorbuto tifoidea, se hicieron las vitaminas y eso ya no pasa. O sea, el ser humano siempre va buscando solución a los problemas. Fíjense que en el caso del COVID, por fortuna, ya se encontraron vacunas. Entonces los científicos, el ser humano, ante esa situación, en vez de quedarse ahí, ay, que nos vamos a morir, qué sé yo, todas estas actitudes negativas, dicen, no, bueno, vení para acá, vamos a estudiar, vamos a investigar, comenzaron a estudiar, a investigar y sacaron la vacuna. Entonces, yo quisiera ponerles un ejemplo personal. No hablo nunca de lo personal, pero me parece que aplica con ir en contra de la evolución de las cosas, es ir en contra de uno mismo. Por ejemplo, si yo decía, bueno, yo tenía mi trabajo, me cancelaron el contrato y esto implicaba que no iba a recibir más dinero mínimo durante 4 meses. Gran problema, gran tropiezo. Entonces me puse a pensar, dije, bueno, ¿y qué hago? Entonces, por un lado, chévere, yo soy diseñador, pinto, se me aumentó la creatividad, me puse a diseñar, a hacer algunos diseños. Dije, bueno, ahora me puedo levantar más tarde, ahora me evito la ida de un sitio para otro, voy a estar más con mi familia, comencé a cocinar, a hacer oficio, muchas cosas, encontrar lo agradable de la vida, porque la vida está compuesta de esas cosas sencillas que a veces olvidamos. Porque este ser humano ha creído, y el gran problema actual, que este ser humano está afianzado en el dinero, creyendo que el dinero lo es todo y es una gran equivocación. El dinero simplemente es un medio. Si el ser humano se preocupara más de su actitud, su forma de comportamiento consigo mismo y con los demás, este ser humano avanzaría demasiado y sería un ser humano más libre, más feliz y más chévere. Entonces estos principios, como este primer principio, ir contra la evolución de las cosas, es ir contra uno mismo. Es un amigo que dibujó estos principios muy simpáticos. Entonces este principio es un pollito. La gallina puso el huevo, se comenzaron a perder el huevo, salió el pollito y vio, y dijo, uy, no, este mundo es un desastre, y volvió y se escondió dentro del huevo. Está yendo en contra de la evolución de las cosas. Lo opuesto sería que el pollito saliera y viera que pese a la dificultad que hay se puede adaptar y puede vivir y no abstraerse y vivir como lo muestra el principio figurativamente.
distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la verdad interna hiere como el rayo. Esto es como alegórico, hiere como el rayo la verdad interna. O sea, cuando el ser humano tiene una crisis total, un gran fracaso, un gran accidente, eso, ¡pam!, pone en evidencia al ser humano que tiene que pasar a otra, que tiene que cambiar su vida. Me parece que se refiere en cierta forma a eso, que cuando tienes un gran fracaso y se te mueve el piso, el mundo por una situación complicada, esa verdad interna hiere tanto que el ser humano ve la necesidad de una nueva dirección a su vida. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido en sentido. Uno de los grandes problemas del ser humano es que ha perdido el sentido de su vida. Todo este ser humano como que no tiene una dirección clara, no tiene un sentido de la vida definido, y entonces al ir actuando y al ir teniendo registro, al aplicar esos principios, le va encontrando sentido a la vida. Ayudan mucho en ese aspecto. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida sometida a leyes está expuesta ante posibilidades a escoger. Cuando uno decide y es claro en la acción y tiene con esa autonomía de manejarse uno en el medio con relación a otros, eso te da una sensación extraordinaria y excelente. Pasa que el ser humano actúa siempre muy compulsivamente, da respuestas muy mecánicas, por eso hablamos de la violencia y la no violencia. Esto tiene que ver con la no violencia y la mayoría de las respuestas de este ser humano están condicionadas por el tema de la violencia. Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de irse liberando paso a paso, como se va liberando el necesario camino recorrido, el que se acerca a su ciudad. No es que me gustaron los principios, estoy de acuerdo, ya, no. Eso es día a día, noche a noche, toda tu vida, estar pendiente de esos principios y aplicarlos, que en definitiva, el que los aplica eres tú, y es para tu beneficio. O sea, cada cual hace su parte. Yo aplico los principios, me sirven a mí, tú los aplicas contigo, te sirven a ti. Y desde luego que tiene una repercusión social, pero lo que decía al principio, no es un mandato ni es una obligación, cada cual verá. Esto es un acto libre, donde la gente puede actuar con libertad y tener la posibilidad de hacerlo o de no hacerlo, cada cual verá. Nosotros hacemos nuestra parte de contarles y bueno, porque ha sido muy bueno, es una buena experiencia, una gran recopilación de mucha gente en muchos lugares del mundo. Entonces, lo que se debe hacer, esa actitud nuestra, no depende de una moral lejana, incomprensible, ni convencional tampoco, que es que tienes, eso ya decir tienes ya es el primer gran error, sino de leyes de vida, de evolución, de luz. Es un poco alegórico de luz, sí, porque cuando tú efectúas una acción, sales, te sientes bien, feliz, no cuando haces una acción mala, te sientes oscuro, pesado, te sientes mal. Todo en el ser humano es interno. Todas esas producciones externas que ven con tus ojos, antes primero se hicieron acá y después se hizo la traducción de eso. Entonces el ser humano cuando hace sus actos, cuando tú lanzas un acto hacia el mundo, después de pasado el acto, tú tienes un registro donde puedes decir, uy, esto que hice, fantástico, me hizo sentir muy bien, o sentir contradicción, lo opuesto a la unidad. Unidad es cuando existe esa unidad en ti porque has hecho buenas cosas, y contradicciones cuando sientes que tu vida se ha torcido, que te has traicionado, que has hecho que no te encaja. Entonces, a eso se refiere la unidad interior. Y el fin último de esos principios es tener esa unidad interior, que desde luego lleva al ser humano a sentirse muy bien consigo mismo, a hacer sentir bien a otros. Esto no es una religión. Pasa que estas cosas de la luz, la espiritualidad, el sufrimiento, siempre se nos lo han hecho saber es por medio de las religiones. Pero son temas que hay que estudiarlos, que
tienen que ver con las religiones que los han canalizado por vías inauténticas para crear temor en la gente. Pero esto de la unidad interna, esto de que todo el ser humano es interno, así fue dotado desde su nacimiento este ser humano, con un psiquismo tan extraordinario, que puede hablar de estas cosas, y no solamente hablar de estas cosas, sino ponerlas en práctica, que es lo que importa. En este librito, Los principios de la acción válida, que lo he tenido desde hace mucho tiempo, aparecen los principios tratados de una forma plástica, con un cuento, con una narración, como les hablaba desde el principio de las fábulas. Entonces, en el caso de este principio, ir en contra de la evolución de las cosas, es ir contra uno mismo, pone un ejemplo muy lindo de unas gaviotas y una tortuga. La tortuga se llamaba pescuezo de tortuga, y vivían las tres en un lugar geográfico muy interesante, con arena, con agua y todo, pero llegó una sequía. Entonces, ante esta situación, las gaviotas dijeron, bueno, vamos a tener que hablar con pescuezo de tortuga porque nos toca irnos de acá, y pescuezo de tortuga que se quede porque a él le favorece la situación, a nosotros no. Entonces le comunicaron eso a pescuezo de tortuga, pero se mostró como intransigente, dijo, no, pero ¿cómo así que ustedes se van a ir? Entonces yo me quedo aquí sola, ¿qué hago? Me voy a sentir muy triste. Entonces las gaviotas se dejaron influenciar, se miraron, dijeron, pero ¿qué hacemos? Entonces pescuezo de tortuga les dijo, no, eso es muy fácil. Ustedes se consiguen un palo, cada uno lo coge de su pico, echamos para arriba y yo me agarro ahí, y así nos podemos ir los tres. Entonces las gaviotas le dijeron, no, es muy complicado. Y tú como hablas tanto y hablas, de pronto cuando vas en los aires llegas a hablar y te vas a sacar y te vas a matar. No, 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 yo no voy a hablar, les prometo hacer voto de silencio, yo me voy a ir muy tranquila, no voy a decir absolutamente nada. Estaba forzando. Eso también es otro principio, que todos se tienen que ver unos con otros. Entonces las gaviotas tan presionadas dijeron, bueno, entonces consiguieron el palo, comenzaban a volar. Y claro, cuando iban volando las gaviotas se sentían cansadas por el peso, era toda una dificultad y toda una vaina. Y la gente del pueblo cuando vio esa vaina ya dijeron, oiga, ¿y eso que hay arriba qué es? Un majará. Qué cosa tan rara, qué es lo que está volando allá por el cielo. Entonces, pescuezo de tortuga, como siempre con la maña de hablar, yo soy pescuezo, se cayó, se mató y la gente se comió su carne. Estaba viendo en contra de la evolución de las cosas, forzando las cosas. Si se hubiera quedado no hubiera pasado nada. Pero fíjense ustedes, y eso pasa con el ser humano. No siempre es como forzando las cosas, como yendo en contra, como que uno no tiene esa comprensión de la aceptación, siempre es la inconformidad, siempre son actitudes que se relacionan mucho con la violencia, en definitiva. Entonces, fíjense, estos principios son unas muy buenas orientaciones para la cuestión conductual, y, y tiene que ver mucho con los tiempos de la conciencia, con el pasado, con el presente y el futuro, porque este pasado, presente y futuro no es un proceso lineal como nos lo han enseñado. El pasado, el presente y el futuro es algo dinámico. Yo estoy aquí en este momento, y lo que fue mi pasado, lo que es este presente y lo que aspiro al futuro tienen que ver con este momento. Son las velocidades extraordinarias de energía, este psiquismo del ser humano que funciona de una manera que todavía nosotros no conocemos. Porque el ser humano conoce de todo, pero menos de sí mismo. Y todo esto, el humanismo, tiene que ver con ese conocimiento de sí mismo, que es muy interesante. Porque, ¿qué cosa más interesante que tu propia existencia? Tu propia existencia, tu vida, eso es lo más interesante. Entonces, para la próxima lección vamos a hablar de los principios nuevamente, y vamos a hacer algo muy compacto y muy comprimido porque es un tema muy largo. Entonces, ustedes lo pueden mirar, lo pueden repetir. Y abajo hay otra leyendita ya para terminar que dice así: serás como una fuerza de la naturaleza, cuando a su paso no encuentras resistencia.
Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema o inconveniente de aquello que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, esta te inmoviliza en círculo cerrado. La contradicción tiene que ver con esa sensación de desunidad interna, con esa repetición de actos con los cuales uno no está de acuerdo. Entonces una cosa es la dificultad que uno la sortea y otra cuestión es esa acumulación que lleva a uno en su vida, con sus acciones, con lo que ha pensado, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace. Y estos principios te ponen en una dirección de comprensión de tu vida, de tu existencia. Son muy interesantes y muy divertidos. Que mirarlos desde el punto de vista también de la eficacia, porque este humanismo lo que interesa es herramientas prácticas para que este ser humano aprenda a ser eficaz, para que este ser humano aprenda a ser libre, feliz y abarca todo lo que tiene que ver con su ser humano y la acción en el medio. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, porque eso pasa. También estamos alejados de la alegría, de la bondad, pero la cuestión del sentimiento es una cosa que juega un papel muy importante en el ser humano. Tanto tú como yo, muchas veces hemos sentido esa soledad, esa tristeza, ese desaliño en el corazón, esas emociones con respecto a los seres queridos, a nosotros mismos. Tiene que ver con la fuerza, con la alegría. Y es muy bueno tener en cuenta siempre este tema, porque te endulzas por dentro, te suavizas cuando haces buenas acciones. No estoy hablando de ser un santo, un tonto ahí, no, no, no. Hacer buenas acciones con fuerza para que tú sientas lo grande que eres. O cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Da las gracias a ti mismo. Gracias, Natalia, gracias, Camila, gracias, Fernando, qué sé yo, etcétera, etcétera. Darse las gracias. Agradecerse, ser compasivo con uno. Vuelvo y repito, yo soy muy cuidadoso con eso, en que la gente no pise el terreno religioso, porque esto no tiene absolutamente que ver nada con la religión. La religión es otra cosa. La religión ha sido prácticamente hecha por el ser humano. Mientras que esto que hablamos de lo interior y la espiritualidad son cosas muy distintas. Aunque la cuestión de la religión es muy interesante, indudablemente. Y hay religiones donde hay grandes personas, gentes con una linda actitud. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe. Pide con fe. La fe es una característica de la conciencia, es una energía afectiva de una calidad enorme, que cuando la tienes en cuenta, que seguramente has tenido una experiencia, y tienes esa convicción en ti, te salen las cosas, te salen las cosas. Cuando tienes esa fuerza, esa energía, esa buena onda, que van a salir las cosas, salen. Todo eso de la fe es una energía afectiva, una calidad enorme y tiene que ver mucho con el desarrollo del ser humano. Pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. Sí pasa que en la medida que uno se acuerda de las cosas malas, de las cosas buenas, si ustedes se observan, uno tiene un registro, una experiencia. Si te acuerdas de algo malo, el mismo cuerpo todo toma una situación distinta. Cuando te acuerdas de algo bueno, sí, eso bueno que me pasó. Entonces, eso del pedido, el agradecimiento, tiene que ver con tus acciones que grabas en tu memoria porque te han dado un buen registro y han sido muy buenas para ti. Entonces, seguiremos hablando de estos principios. Como les dije hace un ratico, vamos a hacer un comprimido. Trataré de ser muy claro para que ustedes lo entiendan. Vuelvo y repito, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Estoy completamente dispuesto a cualquier información. Lo que les aparezca como que no entienden, yo se los puedo aclarar. Y siempre estaré ahí, no para ayudarlos, sino porque el que verdaderamente se ayude es uno mismo. Desde luego que con influencia de muchas cosas como es esto, o sea, la mejor ayuda que puedes buscar y puedes encontrar está en ti. Está en ti. Claro que desde luego uno también pide ayuda a los amigos, eso es muy bueno, pero esa ayuda, ese apoyo está en ti. Es cuestión de creer en ti. Tienes que creer en ti. Es un punto súper importante.
porque estás dotado y dotada, según sea el caso, de, de tener esa fuerza para creer en ti y para que puedas realizar todas tus ilusiones y tus proyectos. Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, ha sido un verdadero gusto. Esto que estamos exponiendo, tenemos toda la intención realmente que la cuestión de la educación avance. Está muy bien la educación de contenidos, de física, química, trigonometría, aprender, excelente. Hay que aprender sin límite. Y ama la realidad que construyes. Aprende sin límite y ama la realidad que construyes, pero la realidad que construyes también no solamente tiene que ver con eso externo, que progreso, la casa, el dinero, los títulos, sino tiene que ver con tu vida interna, con eso que la gente llama alma, espíritu, lo interno, esas cuestiones que son tan lógicas de sentir día a día en este ser humano del mundo de hoy. Cuando tú sientes alegría, resentimiento, desesperanza, todo eso hay que construirlo y tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, un abrazo enorme, tengan un lindo fin de semana, disfruten mucho, pásenla muy bien y hasta pronto. Siempre lo haré, saludo de paz, fuerza y alegría para todos, que es también necesario en el ser humano la paz, la fuerza y la alegría. Entonces, buen fin de semana, con permiso.